Esta noche recibimos a un abogado que abrió un paréntesis en el ejercicio del derecho para implicarse en la política. Seguro que recuerdan a Miguel Sánchez como senador y diputado regional de Ciudadanos. Hoy nos visita para hablar de esto, de una reciente pasión suya, la escritura. Acaba de publicar su segunda novela, El último voluntario. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cuánto tiempo? Hacía ya tiempo que no pisaba este plató, ¿verdad? Pues sí, hasta incluso habéis hecho reformas, casi me pierdo, hace igual un par de años. ¿La política es un capítulo cerrado del libro de su vida? Sí, total y absolutamente cerrado y pasado. Es una página pasada. Y bueno, pues ya estamos en una página pasada, una etapa de mi vida de la que me siento muy, muy orgulloso y de la que he tenido muy buenos momentos, pero bueno, es la vida, son etapas y ahora estamos en otra. Y como abogado, ¿qué materias toca? ¿Qué materias trata? Bueno, pues herencias, estoy bastante especializado en derecho de sucesiones, divorcios, separaciones, derecho de familia. Y me gusta, pues voy a empezar a hacer la tesis doctoral sobre un tema de derecho penal. Me gusta mucho el derecho penal y cada vez que puedo me meto las narices en el derecho penal. Pero estoy especializado en familia y en sucesiones. Y mientras tanto, segunda novela ya que firma bajo el seudónimo de Miguel de Capel. ¿Por qué Miguel de Capel? Sí, pues es el apodo de mi abuelo, Miguel de Capel. Capel es una pequeña población, una pequeña aldea cerca de la montaña, cercana al campo de San Juan Moratalla, y a mi abuelo le decían Miguel de Capel, era el apodo, y me pareció curioso, simpático, y aparte me desvincula de la política, pero siempre en la vida pública, siempre pues Miguel Sánchez de Ciudadanos, Miguel Sánchez. Y como digo, no es que renuncie de mi etapa política, pero Miguel Sánchez siempre va a estar vinculado un poco a la política y a Ciudadanos. Y bueno, pues me pareció simpático firmar con el apodo de mi abuelo, y ya que no fuera el Miguel Sánchez de Ciudadanos, sino el Miguel de Capel, escritor. En esta novela, la segunda novela. Sí, se centra en esta novela en la división azul, en la participación española en la invasión alemana de Rusia. ¿Por qué trata este tema? ¿Por qué ha elegido este tema? Pues mira, Luis, siempre me ha llamado la atención porque no está tan lejos, fueron los años 40 del siglo pasado, las historias que me contaban pues padre de amigos, abuelo de amigos, gente cercana. O sea, yo he oído muchas historias de gente que estuvo en Rusia, que se fueron como voluntarios al frente ruso a luchar en la División Azul. Con la coincidencia o la mala suerte de que se dio el invierno más crudo del siglo, llegaron a padecer temperaturas de 50 grados bajo cero, y bueno, pues a mí me llamaba la atención que había llevado a miles de voluntarios españoles, miles de chavales, miles de gente joven en la flor de su vida, pues a luchar en Rusia, pues una guerra que aparentemente no era suya. Y bueno, pues entonces había oído muchas historias y empecé a estudiar, a documentarme, a leer todo lo que caía en mis manos. Y bueno, pues entonces primero intento comprender cuáles fueron los diferentes motivos, porque hay muchos motivos, cuáles fueron los diferentes motivos que llevaron a estos jóvenes españoles a luchar al frente ruso, a luchar a la Unión Soviética, para luego plasmarlo y explicarlo en el libro. Por ejemplo, pues hay desde falangistas convencidos que iban a luchar contra el comunismo en las barbas de Stalin para ganar una guerra que se presumía fácil, porque en aquel momento ten en cuenta que los alemanes eran el ejército más potente del mundo, habían tardado una semana en invadir Francia y se pensaba que iban a tardar menos en invadir Rusia, con lo cual pues los falangistas pensaban que en menos de una semana iban a estar desfilando por la Plaza Roja de Moscú en las barbas de Stalin, al que habrían derrotado fácilmente con la ayuda del ejército alemán que iba por delante. Pero también fueron republicanos, como uno de mis directores fetiches, Luis García Berlanga. Yo soy berlanguiano absoluto, meto alguna cosa berlanguiana en el libro, que fue un republicano que luchó en la Guerra Civil Española y luego fue voluntario en la División Azul a Rusia, a combatir en Rusia, para pues
intentar quitar o intentar conmutar una pena de muerte para su padre. Y luego fue gente por diferentes motivos. La mujer, ahí me llamaba mucho la atención el tema de la mujer y estuve estudiando, buscando, sondeando hasta que cayó en mis manos información sobre el papel de las mujeres que también las hubo en la División Azul, no en primera línea, pero que las estuvieron y pasaron el mismo frío, las mismas condiciones adversas, que pasaron el mismo peligro. Y también plasmo y hago también un homenaje al papel de la mujer en la División Azul, y luego mezclo muchos personajes, y sobre esas historias, sobre esa historia real, pues ya invento tramas ficticias que entrelazo. Y bueno, pues incluso incluye la novela personajes de la región de Murcia, ¿no? Del noroeste principalmente. Sí, mira, es que yo soy muy semana santero. Yo salgo en 3 procesiones, salgo bueno, estante aquí en Murcia, andero en Caravaca, en Murcia salgo en 2 procesiones, llevando sendos pasos, y en Caravaca salgo en una, en la procesión del silencio, que se llama el Cristo de los Voluntarios. Y yo no lo sabía, yo de pequeño siempre tenía fervor por este Cristo, siempre veía la procesión del silencio, típica, con todo en silencio, un tambor, en las calles oscuras, en penumbra, pom, porrón, porrón, y era el Cristo de los Voluntarios. Y no hace tanto que me enteré que era el Cristo de los Voluntarios, porque eran los voluntarios de la División Azul, que hicieron una promesa en Rusia de que si volvían sanos y salvos, que muchos de ellos no volvieron, iban a fundar una cofradía, iban a donar un Cristo y iban a salir en procesión. Y yo salgo en esa persona, y fue otro de los motivos que también me llamó la atención, y como esa hay muchísimas anécdotas de tantísima gente que fue por múltiples y diferentes motivos en su juventud, que fue a luchar y a morir en una guerra que yo nunca vi que tuviera mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista de los voluntarios españoles, y además pues con unos aliados que no eran la mejor compañía. Pero he de decir que los españoles se portaron bien, que los españoles cuando fueron allí no sabían las tropelías que lo iba a hacer Hitler, no sabía nada de la solución final ni de los disparates. Ellos iban a luchar, muchos de ellos porque creían que era una causa justa, otros por otros diferentes motivos, pero hay una anécdota, si me permites, cuando obviamente los rusos derrotan a los alemanes y conquistan Berlín, hacen unos expedientes sobre los crímenes de guerra que habían cometido los alemanes en el intento de conquista de la Unión Soviética, y de la zona española, o la zona donde estaban los voluntarios españoles, no hay ni un solo caso. O sea, realmente los voluntarios confraternizaron con la población civil, no así los alemanes, trataron bien a la población y empatizaron con aquella gente. Bueno, hay un caso, solo hay un caso, pero de un soldado español que no existía, con lo cual seguramente ni siquiera, o sea, de todos los que hay, solo se oye un caso de mal comportamiento de un soldado español que cuando se fue a buscar el listado de los soldados españoles, ese nombre y apellido no existía, no había sido voluntario español en territorio soviético. En aquella campaña se ha escrito que el frío causó más bajas que las balas, ¿verdad? 50 grados bajo cero. Si me permites una anécdota, que decían, la orina se les helaba, no llegaba al suelo. O sea, el frío, el invierno más crudo del siglo. Y ahí estuvieron, pues, y además fueron unos valientes. Fueron unos valientes, pues, por ejemplo, hablo de la batalla de Granibor, de la que poco se ha escrito. Claro, es que, por ejemplo, de la guerra civil se han escrito ríos y ríos de tinta, se ha hablado, se ha novelado, se han hecho películas, pero la División Azul, seguramente por las circunstancias y con quién fueron y los compañeros de viaje que llevaban, es como una cuestión que se ha dejado en el olvido, o se ha dejado ahí en el baúl de los recuerdos, o en este caso de los no recuerdos. Y los españoles lucharon valerosamente, por ejemplo, la batalla de Granibor, donde 4.500 soldados españoles, voluntarios españoles, le plantaron cara a 45.000 rusos con carros de combate de primera tecnología para la época, o sea, los mejores carros de combate para la época, con armas de todo tipo,
bueno, innumerables obuses, bueno, en las trincheras españolas caían obuses y los españoles no tenían prácticamente, bueno, no tenían ese armamento ni por asomo, y sin embargo, en una proporción de 15-1, pues los españoles aguantaron ahí de manera heroica. De hecho, los alemanes se sorprendieron de la heroicidad y de la valentía y del arrojo y la gallardía de los soldados españoles. ¿Su experiencia como político ha influido de alguna manera en su aspecto como escritor o en la construcción de alguno de sus personajes? No, absolutamente nada. De hecho, hay muchos personajes, muchos roles, pero no hay ningún político. La política, bueno, pues fue una historia, como te decía, que está pasada. Oye, yo me siento, como he dicho antes, muy orgulloso. Se hicieron muchas cosas, creo que fueron unos años provechosos, creo que se trabajó bien, pero en la pandemia yo soy muy lector, pero tenía serias dudas de si yo era capaz de ponerme a escribir, lo que siempre dicen del folio en blanco, el ordenador en blanco. Y en la pandemia escribí un libro que al final se publicó. Charnego, ¿no? Charnego, y parece que gustó. Y entonces ya ahí rompí el hielo y ya pues he escrito la segunda y tengo intención de seguir escribiendo más porque he descubierto un hobby, una pasión y una afición. Se le iba a preguntar si tiene planes para seguir escribiendo más novelas o adentrarse en otro género literario. Bueno, ahora voy a empezar a hacer la tesis doctoral. Eso sí que es un género. Es otro género literario. Pero sí, tengo intención. Y me gusta mucho la novela histórica. Lo que hago es documentarme, estudiar, profundizar, leer mucho y luego cuando tengo toda la información, pues ya me pongo a crear, me pongo a escribir. Y es lo que más fácil me resulta, o sea, realmente un 80% es estudio, documentación, saber, pues hombre, yo quiero ponerle un poco de rigor, la batalla de Granivor existió, las anécdotas que te cuento existieron, los personajes no, todo lo demás es novelado e inventado, pero igual que Charnego, invento dramas dentro de una realidad histórica que sucedió. Y ya dándole vueltas a acontecimientos históricos en los que quiero desarrollar tramas de personajes ficticios, obviamente. Muy bien, pues Miguel Sánchez, enhorabuena por la segunda novela, gracias por la visita y le vamos a seguir la pista por si hay más publicaciones próximamente, después de la tesis doctoral o antes incluso de que la termine, ¿de acuerdo? Las habrá, pues siempre es un placer estar aquí, hacía tiempo que no estaba y daos las gracias y bueno, pues ya os veo, os sigo y enhorabuena por todo. Un gusto, seguimos en contacto.